Muy buenas noches a toda la audiencia de ¿En dónde estamos? Nos encontramos nuevamente, como todos los miércoles, en las emisiones en directo en el horario de la noche, entre las 8:30 y 9 de la noche. Bueno, mando un gran saludo a todos, cómo andan, cómo se encuentran en esta noche. La idea del directo del día de hoy es hablar un poquito sobre lo que han sido estos 10 meses del gobierno de Yamandu Orsi. Es un gobierno con determinadas características que es digno de analizar. Quizás sí, ojalá que sí. Ojalá. Ojalá. Yo no sé. De verdad no sé. Nuevo fallecimiento de un policía tuvo comunicación con el ministro. No tengo ni idea. No sé a qué se refiere. Todo eso otro. Me sorprende porque Irán. no sé. De verdad no lo conozco. Cuando alguien no sabe algo, mira, eso yo no lo sé. Lo voy a seguir haciendo. Y les adelanto, incluso a los editores, Que hoy va a ser un gran porrazo discursivo. porque así va a ser mi tónica de acá hasta 5 años más adelante. Es digno de analizar y de interpretar también, porque es un liderazgo bastante particular el que ha llevado Yamandu Orsi a lo largo de estos 10 meses de gobierno, desde marzo hasta ahora, teniendo en cuenta que ya estamos por finalizar el año, próximos a las fiestas. Es un buen momento, creo que mejor que nunca, para justamente fijarnos en dónde estamos. El gobierno empezó ya polémico, podemos decir. Ya en los primeros meses de gobierno, un gobierno que empezó tambaleante, con un presidente que no ha mostrado ser el típico líder que hemos tenido en Uruguay en este siglo, con unas características muy particulares, muy distintas a los anteriores presidentes, a todos los otros presidentes que hemos tenido en el siglo XXI, que han tenido una impronta de liderazgo muy marcada, con perfiles muy marcados, muy presidencialistas, tanto Valle como Tabaré Vázquez, como la calle Pou, inclusive Sanguinetti, que es previo, ya es del siglo XX. Mujica quizás marca un estilo de liderazgo distinto, pero igualmente Mujica es justamente un presidente que fue tan atípico que justamente logró cautivar a las masas con un estilo que apuntaba un poco más a ese estilo, a lo Diógenes, a lo venderse un poco como filósofo, como un poco más de calle, por así decirlo. Y bueno, con ese estilo llegó a la presidencia el primer presidente del MPP de la historia. En este caso estamos con la segunda presidencia de un líder del MPP. Un líder que también tiene sus características bastante particulares, no es bueno en la oratoria, eso es evidente. En su último discurso, en el cual ha hecho un repaso de cuáles han sido las políticas de su gobierno, ha dicho que durante lo que será todo el periodo de gobierno, mantendrá esta mala oratoria, como haciendo una burla a sí mismo. Es algo interesante y es algo que todos lo vemos y el propio sector político del presidente lo sabe reconocer, pero también es parte de un estilo de liderazgo que no está apuntando necesariamente a mostrar un liderazgo marcado de confrontación, de buscar que sea un ejemplo a seguir. A ver si me explico. No es un liderazgo marcado por la oratoria o por un perfil profesional que inspire un presidencialismo de liderazgo único, sino que busca apoyarse en sus equipos, busca apoyarse mucho, por ejemplo, en su ministro de Economía, en Odone, y busca tener un poco esa mentalidad más de barrio, una mentalidad más humilde, podríamos decir. Que ese es un estilo de liderazgo al que no estamos tan habituados en Uruguay, pero que es interesante también tenerlo en cuenta. También esto cómo se configura al momento en el cual la oposición hace de oposición. Podemos ver las declaraciones, por ejemplo, de esta semana o de la semana pasada de Álvaro Delgado al presentarse las propuestas de seguridad, las 92 propuestas de este gobierno, en lo cual ha tratado de mostrar una tónica de oposición, de ir al confrontamiento, de ir al choque, que no ha sido del todo lograda. Entre elogios busca criticar a este gobierno, un gobierno que tampoco ha sido
sumamente crítico con la administración anterior. También hay una configuración curiosa entre elogios y palos al gobierno anterior. Se habla de que la macroeconomía estaba más o menos en orden, lo ha reconocido el propio presidente Yamandu Orsi, al mismo tiempo de que se habla de elementos en la economía que no estaban de la manera en la cual se le vendieron, entre muchas comillas. Esta doble tónica discursiva va configurando el estilo de liderazgo que tiene Yamandu Orsi. Y esto va a ser interesante verlo durante los próximos años, porque en el momento en el cual finalice este gobierno, veremos si este tipo de liderazgo, que muestra cierta humildad, sirve o no sirve y logra mermar en el discurso del Frente Amplio. Personalmente opino que no, que es un liderazgo débil, pero que analizándolo le podemos llegar a encontrar sus fortalezas. Buenas noches, mando un saludo a Mercedes y también mando un saludo a Marcel. Espero que estén teniendo una muy linda noche. Bueno, desde el inicio del gobierno ya hubieron algunos escándalos. Con la muerte de Mujica, la temprana muerte de Mujica, se suscitó el caso de la compra del terreno de colonización, que supusieron 32,5 millones de dólares de compra de un terreno del MPP, con dineros públicos de todos nosotros, de los impuestos, en honor al Pepe, en honor a Mujica. Ahí ya mostraban la tónica de este gobierno. Haciendo el Pacha Sánchez en el propio velatorio de Mujica discursos elocuentes y grandilocuentes sobre cómo la compra de los terrenos de colonización era buena y era en honor al Pepe. Ya mostraban que de la propia muerte hacen negocio. Una estrategia que es típica del MPP. En estas semanas hemos visto, por ejemplo, cómo el MPP ha estado un poco en la boca de los medios públicos con la venta de M24. MPP es un movimiento político que maneja muchos millones de dólares y que los utiliza a la luz pública para hacer negocio y buscar generar influencias políticas. No es ningún secreto, esto es algo que está a la luz de los hechos y tampoco se esfuerzan demasiado por ocultarlo. Se interesan más en ocultar otro tipo de cuestiones. Y hablando de ocultamiento, uno de los primeros casos que generó polémica en este gobierno también fue el caso de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, la cual fue destituida al saberse que tenía irregularidades en su casa y a pesar de que dijo que se iba a poner a la orden, que se iba a poner al día, tuvo que abandonar su puesto como ministra. Acá también hubo una muestra de liderazgo del propio Yamandu Orsi, mostrando que en momentos en los cuales debe declarar, muestra que declara, no declara de una manera muy firme, pero sí declara de una manera acotada pero eficiente. Sí, con malabares dialécticos de sí, pero si no sé, habría que analizarlo. Todos esos malabares dialécticos que utiliza nuestro presidente. Sin embargo, ha mostrado que en el momento en el cual tiene que ser crítico con sus propios compañeros lo ha sido. Tenemos un caso, por ejemplo, reciente de mucha menor categoría, pero que igualmente muestra un poco la tónica, el caso de, por ejemplo, el operativo de seguridad del Clásico. El ministro del Interior, negro, habló de que el operativo fue excelente, que fue maravilloso, que fue un éxito. Yamandu Orsi, cuando le preguntaron, dijo no, tuvo sus falencias, no estuvo bien. Ahí muestra una discrepancia, por ejemplo, con su ministro de Seguridad. Eso es algo que es interesante verlo también, porque es interesante ver también con qué compañeros de su partido político puede llegar a mostrar ciertas discrepancias. Evidentemente, dudo mucho que en algún momento muestre discrepancias, por ejemplo, con el Pacha Sánchez o con Jorge Díaz. También es interesante ver cómo han logrado afianzar su relación Yamandu Orsi con el ministro Odone, ministro de Economía. Esta es una relación casi simbiótica que ha fortalecido al gobierno al final del día, porque dentro de su propio sector político han habido muchos ataques en contra del ministro de Economía, que ha obtenido el respaldo necesario por parte del presidente. En este mismo sentido y como parte de los conflictos del Frente Amplio, nuevamente de menor categoría, tenemos por ejemplo la polémica sobre si en Palestina, en la Franja de Gaza, hay o no un genocidio. El presidente no se plantó
con una postura firme en hablar de que hay un genocidio, sí habló, por ejemplo, de que había un exterminio. Ahí también mostrando cierta discrepancia o cierta tibieza, lo podría ver desde una perspectiva de izquierda, con sus compañeros de partido. Igualmente el Frente Amplio ya sabemos que dentro de la política se mueven de un lado para el otro. Tenemos por ejemplo el caso de nuestra vicepresidente que como estaba en un día, que esto fue muy gracioso, creo que fue en octubre creo que se dio esta situación, que en la misma semana estaba en una marcha por el tema de Palestina, con las banderas de Palestina, hablando a favor de Palestina, y a la semana siguiente estaba en reuniones de la Organización Judía del Uruguay con banderas de Israel. El caso de nuestra vicepresidente, que de hecho, de acuerdo a la Constitución, la vicepresidente no debería tener expresiones políticas tan marcadas, igualmente violando nuestra ley, violando nuestra Constitución, las ha tenido. Uruguay es un país bastante particular que tiene esta normativa que en mi opinión es bastante positiva, que los presidentes y los vicepresidentes tienen que mostrar cierta neutralidad al hablar de los aspectos políticos de nuestra nación y en cuanto a lo que puede llegar a ser la política exterior. Creo que esto también es una fortaleza histórica de Uruguay que ha mostrado el valor institucional y de cierta neutralidad a la hora de definir políticas internacionales que nos ha servido para establecer mejores relaciones comerciales en algunos momentos. Eso sin, obviamente, ser desconocedores de que en Uruguay el tema de la institucionalidad también tiene una gran cuota de marketing. Lo hemos hablado largo y tendido, Rubén Moyano lo ha hablado largo y tendido en este programa en donde estamos, en cuanto al largo deterioro de la institucionalidad que hemos sufrido en Uruguay. Otra de las primeras polémicas que tuvo este gobierno fue el hecho de arremeter contra el gobierno anterior en cuanto a que los números de ANCAP se presentaron como números negativos y sobre eso se intentó hacer una gran parafernalia sobre que la situación de ANCAP era totalmente desastrosa. Al momento de analizar los hechos no fue tan así. Igualmente, en este mismo sentido y en cuanto a lo que puede llegar a ser los conflictos internos que se generaron dentro del Frente Amplio, tenemos algunas promesas incumplidas, por ejemplo, la promesa que especialmente se hizo hincapié en plena campaña en septiembre del año 2024, en la cual Yamandu Orsi prometió 12.000 empleos juveniles para jóvenes de 18 a 24 años, hablando de la implementación de un programa nacional para el empleo juvenil, que hoy, que estamos a 10 de diciembre del año 2025, ese plan es inexistente y no se contempló en el presupuesto. Es evidente que nuestro presidente, a pesar de no ser un buen orador y de tener un tipo de liderazgo bastante particular, ha avanzado en la implementación de nuevas medidas. Entre esas nuevas medidas, también una de las más polémicas fue la implementación del impuesto TEMU, que igualmente la implementación del impuesto TEMU tiene dos caras de una misma moneda. Porque al mismo tiempo que se implementa un impuesto para todas las transacciones electrónicas en el exterior, que popularmente se le llamó impuesto TEMU, pero también se aplica para otras plataformas, Tienda Mía, eBay, etcétera, etcétera, Amazon. Se aplica el impuesto del 22% para compras electrónicas que vengan desde el exterior, excepto para Estados Unidos, que tenemos un acuerdo comercial especial por el TIFA. Sin ser por Estados Unidos se nos aplica este impuesto. Igualmente también aumentó el mínimo anual de las franquicias. Actualmente es de $600 la utilización de la primera franquicia. Para utilizar libre de impuestos era $600. A partir del año que viene, la primera franquicia estaría a partir de los $800 y se podría llegar a hacer una compra única. Por ese lado hubo un cierto cambio en la política aduanera. También hubo ciertas polémicas, llegó a hablar incluso el ministro de Economía sobre si era necesario o no el rol del aduanero, de los intermediarios. Son polémicas que se han ido desarrollando a lo largo de este gobierno. Sin embargo, quiero que vayamos un poco a los temas concretos. No quiero hacer muy larga esta participación en el programa. Simplemente quiero que hagamos un breve repaso. Bueno, sobre las polémicas, creo que un análisis general que podemos llegar a hacer de esta administración es que en cuanto a lo que es la voluntad política, muestra sí la voluntad de implementar
medidas. No es un gobierno que esté totalmente inoperante o durmiendo la siesta, sino que podemos decir que avanza en su agenda con un liderazgo bastante endeble, bastante débil quizás, pero que quizás a la luz de los hechos en el futuro podamos ver si es un liderazgo efectivo. La ciudadanía, de acuerdo a las últimas encuestas, todas las encuestas muestran que está aumentando la desaprobación de este gobierno y está aumentando la desaprobación por el presidente. Probablemente por sectores dentro de la propia izquierda que estén buscando políticas más orientadas a una izquierda un poquito más radical quizás, y de ahí vienen también tanto las críticas al ministro de Economía Odone. Para tirarle una cuerda a este gobierno que se le da mucho palo por parte de algunos sectores y se le defiende mucho por partes de otros, mucho más de lo que se debería, voy a ir a un tema que puede llegar a generar acuerdos en todo el espectro político, me parece a mí. En el presupuesto, en las últimas semanas, se ha planteado y se ha firmado y se ha ratificado un aumento del 40% en la asignación de lo que son las políticas destinadas a la infancia y a la juventud, totalizando en total para el presupuesto una asignación de 13.418 millones de pesos en lo que comprende el periodo de 2026 a 2029. Esto también contempla que de esa partida, son distintas partidas, pero de ese presupuesto asignado y partidas presupuestales asignadas que totalizan casi 13.500 millones de pesos, de esos 4.814 millones de pesos van a ser destinados directamente al INAU. Vuelvo a aclarar nuevamente, esto supone un aumento incremental, o sea, de las partidas que ya existían, dentro de esas partidas se aumenta un 40%. Algunos analistas políticos hablan de que igualmente es un aumento pequeño, porque se habla de que de por sí el presupuesto era poco, aunque se aumente un 40% se puede considerar poco. De la mano de esto también se vendría, todavía no está implementado, en los hechos no lo hemos visto, pero de acuerdo a la voluntad política y a lo que han hablado distintos políticos del Frente Amplio, entre ellos el propio presidente Yamandu Orsi, en sus últimos discursos, empezaría por fin a reglamentarse y aplicarse la Ley 20.376, que es la ley que ofrece garantías para la primera infancia y adolescencia. Es aquella ley tan famosa impulsada el año pasado en acuerdo de casi todo el espectro político, para defender justamente a lo que son las infancias, para defender a la adolescencia. Veremos si la aplicación de esta ley puede llegar a un buen puerto. El tiempo lo dirá, se han quejado muchos actores políticos de la falta de implementación de políticas efectivas que atiendan a la primera infancia, que atiendan a las juventudes. Bueno, veremos si a partir del año que viene y con la aplicación de este presupuesto vemos algún tipo de cambio, especialmente teniendo en cuenta que la pobreza infantil ha rondado en los últimos años en torno al 20% y llegó inclusive al 25% a nivel país, que igualmente sabemos bien que la pobreza infantil es un poco engaña pichanga, porque la pobreza viene de los padres, viene de los abuelos, viene del contexto familiar, e inclusive hay que ver cómo se mide la pobreza, porque no podemos medir la pobreza únicamente por ingresos cuando hay una serie de diversos factores que configuran lo que es la pobreza y que configuran la pobreza más allá de los quinteles de ingreso por los cuales se pueda medir. ¿Dónde vivís? ¿Vivís en un lugar con techo de chapa o no? Hay distintas habitaciones, 5 hermanos duermen juntos en la misma habitación, duermen padres e hijos juntos, vos a lo mejor vivís en un hogar, capaz que tus 2 padres o uno de tus padres tiene cierto ingreso, el ingreso del hogar es superior al salario mínimo, por poner un ejemplo, pero podés vivir en un asentamiento en el cual cada vez que llueve hay inundaciones y perdés todos tus muebles. Esto hay que tenerlo en cuenta también al momento de hablar de la pobreza, porque la pobreza no es tan simple de medir como simplemente decir de esta franja de ingresos para abajo es pobre y de esta franja de ingresos para arriba es menos pobre. Esto no es así y en Uruguay faltan, quizás, opinión personal y totalmente subjetiva, un poco de una mirada un poquito más transversal desde la propia estadística para medir la pobreza. Creo que el verdadero miedo
es que si tenemos una mirada un poquito más abierta al momento de mirar la pobreza en Uruguay, está ese miedo, probablemente desde la política, de que los números de la pobreza pueden llegar a dispararse. Vamos un poco a algunos de los temas que se consideran más importantes. Hablamos un poco de educación. También, para tirar otra cuerda, hay una propuesta que me parece interesante, que es que se crea una Secretaría Nacional de Becas. No me parece interesante que lo hagan a través de una secretaría, no sobran secretarías, pero sí lo que me parece interesante es que el sistema de becas se va a buscar unificar, siendo que las becas han estado totalmente diversificadas. Tenemos a la ANEP, tenemos al MEC, o sea, tenemos a todo lo que es la Administración Nacional de la Educación Pública, al Ministerio de Educación Pública, la UDELAR, que es la Universidad Pública, tenemos a la UTEC, tenemos al INJU, tenemos al INEFOP, todos ofreciendo becas por distintos lados e inclusive llegando a la duplicación de becas. Con la Secretaría Nacional de Becas, aunque igualmente insisto que la Secretaría no me parece la mejor manera de hacerlo, pero se unificarían todo este sistema de becas públicas. Pero bueno, me parece interesante que se proponga reducir la burocracia y la duplicación en la asignación de becas y ordenar un poco la cuestión. Y venía un poquito de la mano de la educación, ya que lo estábamos hablando, me parecía de orden mencionarlo. Hago acuerdo de que tenemos en nuestro canal de YouTube, en donde estamos, habilitados los miembros del canal. Al lado del botón de suscribirse, les va a salir un botón que dice unirse. Apretando en unirse les va a salir la opción de sumarse como miembros del canal. De esa manera podrán colaborar con el canal en donde estamos, con el proyecto de Organización Libertas, primera organización liberal del Uruguay, en defensa del Estado de Derecho y de los valores liberales. Pueden cliquear ahí, al lado del botón de suscribirse. Apretando en unirse, se suman a nuestro proyecto. Y también tienen cierta preferencia con acceso a videos exclusivos del canal en donde estamos. Y es una herramienta que ahora que se viene el verano y que la actividad se puede llegar a minorar, tendrán acceso a nuevos contenidos exclusivos y se enterarán también antes de nuevos proyectos que estamos pensando ya para el mes de febrero. Vamos a ir ahora a hablar del tema de la seguridad pública. Como siguiente tema, ya hablamos un poquito de las polémicas, hablamos un poquito de la educación, vamos a ir con la seguridad. ¿Cómo viene la seguridad en el Uruguay? Ya hablamos de cómo Yamandú Orsi llegó a mostrar ciertas discrepancias con el ministro del Interior, con Negro, que es otro personaje político que tampoco ha sabido mostrar o generar el liderazgo que se esperaría de un ministro del Interior, al punto de que organizaciones, sindicatos se le podría llegar a decir, de la Guardia Republicana llegó a pedir que el ministro directamente renuncie, dado que no ha mostrado apoyo, sinergia, respaldo, sintonía con las fuerzas policíacas del Uruguay. Y tenemos un ministro del Interior que tiene en contra a sus propios subordinados. Es así, es un ministro que no ha mostrado para nada buscar generar algún tipo de conexión o establecer una cadena de orden eficiente dentro del Ministerio del Interior, lo cual se termina traduciendo en claras falencias. Tenemos también el caso que se ha vuelto típico y hemos normalizado de varios policías, oficiales, subalternos, guardias republicanos, asesinados durante este año. Y no han sido pocos los casos, y en su mayoría han sido personas jóvenes y con hijos a cargo también, lo cual es una situación especialmente triste. También se ha normalizado el alto índice de suicidios dentro de las fuerzas policíacas. No olvidemos que también se ha normalizado que sean tachados personas que trabajan en el Ministerio del Interior, y especialmente en la policía, que trabajan en la calle, han sido tachados en sus propios barrios y atacados, o inclusive echados del barrio, simplemente por ejercer su función como policías. Y hemos normalizado esta situación a medida que avanza el narcotráfico en los barrios del Uruguay
y especialmente en Montevideo, que Montevideo es un poco la ciudad perdida y en donde los índices de homicidio están más altos. En Montevideo estamos promediando índices de homicidio de más de, en torno a 30, 40 en los últimos años, más de 40 en los últimos años, más de 40 homicidios cada 100.000 habitantes. Esa situación, capaz que dicho el número frío, no parece muy grande, pero para que nos hagamos una idea, a nivel mundial, el promedio de asesinatos es 5 o 6 personas cada 100.000 habitantes. A nivel mundial, haciendo un promedio, tomando en cuenta países en guerra como Yemen, por poner un ejemplo, como la guerra de Ucrania, como todo el conflicto en la Franja de Gaza. El promedio mundial es 5 o 6 homicidios per cápita. En Montevideo estamos sobre los 40. Y en Uruguay andamos en un promedio de 10,5 homicidios en la totalidad de Uruguay cada 100.000 habitantes. En este gobierno hubo una pequeña baja en torno al 1,5% en el primer semestre. En el segundo semestre volvió a subir el índice de homicidios. Así que el promedio anda en 10,5, 10,7 homicidios cada 100.000 habitantes. Se habla de que, haciendo un cálculo, estas han sido declaraciones del ministro Negro en las últimas conferencias, un cálculo en el cual se incluyen todos los delitos, homicidios, rapiñas, hurtos, estafas, habría una baja generalizada en este año en torno al 5,6% aproximadamente de los delitos, incluyendo todo tipo de delitos, y haciendo la sumatoria de la totalidad de los mismos. Dentro de este mismo contexto situacional de la seguridad en el Uruguay, se dio un hecho delictivo bastante importante y preocupante para la seguridad pública de nuestro país, que fue el atentado contra la fiscal de corte Mónica Ferrero, que fue amenazada múltiples veces y finalmente fue atacada dentro de su propio hogar, habiendo una vigilancia policial mínima, totalmente ineficiente, sin haber filmaciones aparentemente del momento del delito, habiendo subido a su casa, atravesando la casa de los vecinos para llegar hasta su casa, en donde desde el patio efectuaron disparos, tiraron una granada que llegó a detonar. Estamos hablando de una situación bastante grave. No sé si en Uruguay estamos siendo conscientes de que el narco llega a atacar a una fiscal de corte en Uruguay, en su propia casa, y que al día siguiente el propio ministro del Interior no sea capaz de reforzar la seguridad. Que lo único que haga sea darle una sarmita, unos cascos, y bueno, vuelvan para ahí, pibe, dale, protejan. Y 1 o 2 guardias que haya. No hay una seguridad de verdad, ni siquiera para una fiscal de corte en el Uruguay. No hay siquiera la capacidad de tener un plan de prevención, de inteligencia, por el cual tengan un mecanismo para proteger a una fiscal de la nación, de que le entren por los techos y le tiren una granada. A ese nivel estamos. Si Mónica Ferrero no es protegida por el gobierno, ¿qué nos depara a todos los demás? ¿Qué es de nosotros? ¿Qué es del ciudadano común? ¿Quién nos protege a nosotros? Con este presupuesto se asigna un nuevo Plan Nacional de Seguridad Pública. Se asignan partidas de 100 millones de pesos para el año 2027, 280 millones anuales a partir del año 2028, para el arrendamiento de cámaras de videovigilancia. Se critica mucho que para el próximo año 2026 no habría partidas específicas y que todo lo que es el plan de seguridad empezaría a aplicarse a partir del año 2027 con el dinero asignado. He escuchado a algunos representantes de este gobierno y de lo que hablan es de que para el año 2026 lo que están concretando es algunos acuerdos con mecanismos multilaterales de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que les darían crédito para poder implementar políticas de seguridad y generar planes también de capacitación. Se está a puertas aparentemente de concretarse, por ejemplo, un préstamo por 65 millones de dólares. Claramente, dicho de paso, este presupuesto supone un aumento de la deuda.
iremos analizando en posteriores programas de cuánto puede llegar a ser el aumento de la deuda, porque en este país generalmente lo que son las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas no se suelen cumplir. Es así. No quiero vender humo y pasa constantemente. De hecho, estamos con bombos y platillos porque se cumplió ya por durante 2 o 3 años seguidos las proyecciones inflacionarias. Y eso en Uruguay ya es para festejar, aparentemente. Porque por una vez sabemos que la inflación se mantiene en el rango que se supone que se tenía que mantener. En el gobierno pasado se mantuvo durante la mitad del periodo del gobierno dentro del rango inflacionario que se tenía que mantener. También se van a destinar mayores partidas para lo que son tobilleras, específicamente 50 millones de pesos. Y algo que me llama mucho la atención, a pesar de que en estos días se sacó un plan de 92 propuestas que va a implementar este gobierno en materia de seguridad, las cuales estaremos analizando en profundidad en un programa específico. Pero me llama mucho la atención que en estos días también salió una plataforma digital con la cual se busca justamente que la ciudadanía eleve propuestas de seguridad al Poder Ejecutivo. Luego lo que van a hacer es un relevamiento de esas propuestas y las van a incluir en la Política Nacional de Seguridad. Y yo me pregunto, además de que es evidente que en este año no han implementado nada en materia de seguridad, de hecho vienen con el plan del gobierno pasado, podemos hablar de que este gobierno en materia de seguridad en líneas generales siguió la línea de Martinelli, no cambió demasiado lo que se venía haciendo. Ahora aparentemente implementarían un nuevo plan de seguridad. De hecho, al asumir este gobierno, dijeron que el plan de seguridad lo iban a tener para mayo del año 2026. Así de loca fue la situación de que asumiera este gobierno, que te dice que van a demorar 1 año y 2 meses en tener un plan de seguridad. Bueno, ahora estamos a diciembre, casi en Navidad, y sacaron 92 propuestas, al menos. Es de decir que todavía no analicé las 92 propuestas en profundidad, pero en estos días lo vamos a estar comunicando en este programa y brindando, además de un análisis de las 92 propuestas, también alguna opinión al respecto, o más que opinión, quizás interpretación. Primero analizaremos para saber en dónde estamos y veremos qué puede surgir. Pero me llamó mucho la atención. Un gobierno asume en marzo, no tiene plan de seguridad. Te dice que te lo va a presentar dentro de 1 año y 2 meses. Y a los 10 meses de asumir el gobierno, sacaron una plataforma para que todos los ciudadanos elevemos propuestas. Ni siquiera es algo así como que, por ejemplo, de manera descentralizada, para pensarlo de otra manera. Bueno, queremos que la ciudadanía nos brinde las propuestas de seguridad. Bueno, tenemos mecanismos. Existen consejos vecinales que tienen comisiones de seguridad, existen alcaldías, existe la junta departamental, existen los parlamentarios, existe el mecanismo también de que los propios ciudadanos, por propuesta ciudadana, puedan presentar proyectos dentro del Parlamento. Existen diversos mecanismos. Y abrimos una página web porque no tienen idea de qué hacer. Y ni siquiera es como que fuera, porque si todavía me decís, fue en el momento en el cual estaban haciendo las bases programáticas del Frente Amplio y abrieron un portal digital para las propuestas de la ciudadanía, para pensar su programa de gobierno, bueno, todavía, vaya y pase. Lo van a analizar, luego lo analizan los técnicos. Estamos casi 1 año de gobierno. Y le están pidiendo a la gente qué hacer con el tema de la seguridad porque no saben qué hacer. Y todavía lo admiten. Al menos lo único que le puedo reconocer en materia de seguridad es que tienen honestidad. Te admiten que no saben qué hacen. Son honestos, son sinceros. Te dicen a la cara, no tenemos idea de qué estamos haciendo. Es una situación lamentable y triste. Pero es la situación de nuestro querido Uruguay. Voy a ver qué están dejando en los comentarios por acá. Veo varios comentarios. Mando un saludo a Marcel, mando un saludo a Mercedes, mando un saludo a Nilsa. Nilsa nos comenta que todos los ministros de este gobierno no son aptos para su función, solo fueron nombrados para su propósito, que no es el progreso o el bienestar del pueblo, sino todo lo contrario.
acá nos dicen también que el ministro negro, cuando lo critican, saca de la galera temas de la droga. O casualidad, ¿no? Y acá también hay comentarios comparándonos con Venezuela. Bueno, la situación de Uruguay es bastante lamentable, bastante triste, ¿sí? Y aún estamos en un gobierno que le cuesta hablar de que en Venezuela hay dictadura. Y de hecho, ha habido comunicaciones del Frente Amplio pronunciándose en contra de la intervención en Venezuela, como dicen ellos. Que es un tema interesante también, ya lo comento de paso, por si les interesa. En Estados Unidos acaban de sacar una versión 3.0 de la doctrina Monroe, que en su momento fue una doctrina de seguridad exterior o de política exterior que vincula la seguridad de Estados Unidos, que impulsó Monroe en el siglo XIX, que vinculaba muy a todo lo que fue América Latina para supuestamente impedir la intervención de Europa en momentos en los cuales hablaban de que América es para los americanos y luego se tradujo en que América era para los estadounidenses. Después estuvo la teoría, la doctrina 2.0, que vendría a ser la de Theodore Roosevelt, que bueno, es toda esta política del gran garrote y de que veían a América Latina como el patio trasero. Después, en todo el contexto de la Guerra Fría, no se aplicó exactamente la doctrina Monroe, pero hubo mucha intervención en América Latina, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de la Unión Soviética. Y ahora vendría a salir como una especie de doctrina 3.0 de la doctrina Monroe, que hay un documento, está publicado en internet, se puede leer, que creo que es a partir de la página 16 o 18, que se detalla todo lo que es el plan de política exterior del gobierno de Donald Trump con América Latina, que busca aumentar la influencia de Estados Unidos acá en el Cono Sur y básicamente reducir la influencia por parte de lo que es Rusia y parte también de lo que es China. En cuanto a lo que es el tema de la seguridad, también hubo varios escándalos en este gobierno, o varias decepciones quizás, en todo lo que fue la materia de ciberseguridad. Una de las primeras cosas que pasó en este gobierno, que fue ya en marzo, es que la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica sufrió un defacement, que es básicamente un ataque virtual con la publicación de datos de distintas personas dentro de todo lo que es la cuestión de la Fuerza Aérea, o sea, la linacia, y que también supuso un ataque a sus plataformas digitales. Esto fue ya al asumir el gobierno en marzo. Después hubo también ataques virtuales, cibernéticos, al Ministerio de Desarrollo Social, al MIDES, que sufrió una filtración masiva de documentos internos. Poco después hubo un ataque al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que bueno, fue víctima de la base de datos, que ahí se filtraron los datos de más de 350.800 personas y esos datos fueron puestos a la venta en la Deep Web. La Corte Electoral es otro organismo que también sufrió una filtración de todos sus datos. Creo que fue como por el mes de agosto, septiembre, si no me equivoco, creo que fue en septiembre, que se sufrió una gran filtración de datos por parte del Poder Ejecutivo. En esas mismas semanas hubo un ataque masivo que afectó múltiples portales oficiales del Estado, los cuales tenían el dominio es gov.ui. O sea, vos tenés la página, por ejemplo, gobierno.gov.ui. Bueno, todos los dominios con eso, todas las páginas web con ese dominio, que son gestionadas por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, que es la AGESIC, fueron atacados. También fue atacada la web de TV Ciudad, la página del Gobierno Departamental de Montevideo, que eso fue atacado por el grupo gov.eth, que me parece que es un grupo extranjero de hackers. También fueron atacados bancos, fue atacado el BROW, el Banco de la República Oriental del Uruguay, que fue atacado en junio de este año, pero principalmente fueron estafas y fue phishing, que básicamente phishing es, por ejemplo, que a vos te mandan un mensaje falso, un mail, o te mandan un SMS, o inclusive puede ser por Facebook, te mandan un link, te dicen, che, entra acá, cambia tu contraseña, que esto, que lo otro, vos entrás, pones tu contraseña y ya te robaron todos los datos. O entrás,
Era un enlace malicioso y ya te hackearon la computadora, te hackearon el celular. Generalmente el phishing viene un poco por ese lado. Hubo un ataque un poquito más jodido, que fue en octubre, hace 2 meses, que fue al Banco Hipotecario del Uruguay. Fue un hackeo masivo con filtraciones masivas y hubo mucha amenaza de divulgación de datos. No me consta si estos datos han sido vendidos o no en la Deep Web. Probablemente sí, pero no lo puedo asegurar. Y bueno, y básicamente quedó sin servicio todo lo que fueron los servicios electrónicos del banco hipotecario durante unos cuantos días, varios días. Fue un ataque bastante jodido, tengamos en cuenta que se supone al menos que el banco hipotecario tiene un buen sistema de seguridad. En ese mismo sentido, en cuanto a lo que respecta a la ciberseguridad, fue atacada la página de Ceibal, fue atacado todo el sistema educativo, que bueno, Ceibal es un poco la cara visible, pero todo lo que es la gestión virtual de la educación en el Uruguay, especialmente primaria y secundaria, fue atacado, al punto de que se tuvieron que dejar de pasar listas con tablet y se empezó a pasar a mano durante más de 1 mes o 2 meses. A mí me consta que mínimo 2 meses muchos profesores tuvieron que pasar la lista a mano, les daba miedo entrar a la página, les robaron datos a profesores, se llevaron datos de alumnos, se filtraron cédulas, páginas de estudio, un total desastre que fue un ataque a la educación. En este sentido, a la AGESIC, en este periodo, en total entre 2026 y 2029, se le destinan 123 millones de pesos, que son aproximadamente unos 3.100.000 dólares, más o menos con el tipo de cambio a 40 pesos, es en torno a eso que se estarían destinando a mejorar la ciberseguridad en el Uruguay. Me gustaría leer sus comentarios, saber qué opinan en cuanto a la situación de la seguridad en Uruguay. Hago acuerdo de que pueden mandar su mensaje también al 093-838-614. Pueden dejar su mensaje con su opinión, con sus comentarios, con alguna pregunta también, si quieren que un día contestemos en un programa preguntas. Estamos pensando en organizar varios programas de preguntas y respuestas de la audiencia, centrándonos en 3, 4, 5, 6 preguntas que sean importantes, que le interese a la audiencia de en dónde estamos, que sean charladas en el programa, y les haremos énfasis y le pondremos foco. Nuevamente aclaro el número 093-838-614. 093-838-614. Ahora, en el directo en YouTube pueden dejar los comentarios. Acá mismo por YouTube pueden dejar los comentarios también. A ver, los veo muy activos a 3 personas en particular, así que les mando un gran abrazo a Mercedes, a Nilsa y a Marcel, que los veo muy ataque, estaban leyendo, muy activos y muy al ataque. Y acá nos hablan de que los ataques pueden ser internos, que no tienen pruebas ni tampoco dudas. Y en Uruguay la política es un campo de batalla bastante jodido. Y dentro de mismos partidos políticos hay distintos sectores que están en la puja por el poder y por desacreditar inclusive a sus propios compañeros. Por tanto, no sorprendería, no para nada, que haya ataques o filtraciones por parte de propios compañeros. Bueno, voy a tirar 2 nombres y que cada uno lo interprete. ¿Por qué los tiro en este momento? Y en base a lo que venimos hablando, de que son compañeros que van en contra de sus compañeros. Un nombre es Penades y otro nombre es Sendik. 2 personas que salieron en momentos muy específicos a la opinión pública y que beneficiaron a ciertos sectores políticos. Son 2 casos que cuando hablamos de esta cuestión, de cómo salen a la luz algunos hechos políticos, son interesantes de tener en cuenta dentro de los últimos años de lo que ha sido la política uruguaya. Y teniendo en cuenta que en Uruguay hay un pozo negro muy profundo. Hay una frase de Nietzsche que habla de que vos mirás al abismo y te devolverá la mirada. Y la política en Uruguay, la política partidaria, es un poco así.
Vos mirás un poquito profundo y te devuelve la mirada, porque ahí hay mucha oscuridad. Y lo que sale a la luz no es lo que está al fondo del abismo necesariamente. Acá nos mandan más mensajes de que está jorobada la cosa. Pueden dejar sus comentarios, pueden dejar sus preguntas. Pero haciendo un breve repaso, una breve conclusión de lo que ha sido estos 10 meses de administración frente amplista, creo que podemos llegar a la conclusión de que es un gobierno con un liderazgo atípico en cuanto a lo que ha sido el siglo XXI, que es un gobierno que claramente muestra que avanza en su agenda. Un tema que creo que no mencioné, pero que se vendrá próximamente probablemente, es que quieren generar un Ministerio de Justicia. Se ha hablado mucho al respecto, es la creación de nuevos ministerios. Como en Uruguay no les interesa, especialmente a los gobiernos frente amplistas, demasiado cumplir la ley, son temas que no han sido el principal foco de la discusión en este año 2025. Veremos si serán posteriormente foco de la discusión, a pesar de que sea violatorio de la ley, violatorio de la norma, dado que en este año se tendría que haber discutido junto con el presupuesto. Pero en Uruguay, hacer las cosas de acuerdo a la norma no es necesariamente la regla, por más de que nos vendamos como un país tan institucional. La presidencia de Yamandu Orsi, a la fecha, ha mostrado signos ambivalentes, no de mucha fortaleza política, pero tampoco hay una oposición que sepa cómo gestionar la debilidad política de este gobierno. Hay una oposición débil a la par que hay un gobierno débil. Hay un sistema político endeble a la par que hay una política de engrandecimiento del Estado y de organismos del Estado y de generación de nuevas normativas violatorias del Estado de Derecho que continúa acrecentándose. Esa es una lógica dual que me llama mucho la atención, porque mientras desde lo discursivo o desde lo performático se muestra tibieza, se muestra centrismo, al mismo tiempo, cuando abrimos un poquito la mirada, vemos el largo plazo. No vemos las cosas a un par de meses, sino que las vemos ya a un par de años, o de la década en su conjunto. Vemos que hay una clara política en el mediano plazo en Uruguay de engrandecimiento del Estado, de justificación de actos de corrupción, de justificación de creación de nuevos ministerios, nuevos organismos en el Estado. Falla la justicia y producto de que falla todo el sistema de justicia se plantea crear un Ministerio de Justicia. Fruto de todas las ineficiencias que hay en materia de seguridad, se plantea una base de datos en la cual se va a generar relevamiento para generar nuevas políticas de seguridad. Cosas totalmente ilógicas, totalmente incoherentes. En un país en el cual no se reduce los femicidios, no se reduce lo que le llaman violencia de género. Yo no estoy muy de acuerdo con ese concepto de violencia de género, pero tanto que se habla de violencia de género. Las políticas de violencia de género, las leyes de violencia de género, que hay una ley que hace que haya organismos de violencia de género en todas las dependencias del Estado, incluyendo INUMED, con directores de gestión de violencia de género que ganan encima de los 120.000 pesos, inclusive en esta situación tan loca que dentro de organismos del clima hay direcciones de género. En Uruguay, la situación de violencia hacia las mujeres se mantiene. Los asesinatos se mantienen. Los robos, hurtos se mantienen. Sí, podemos hablar de que circunstancialmente ahora se habla de que si juntás todos los delitos hubo una baja del 5%. Bueno, ojo, se las doy. Les doy la posibilidad de la duda de que al final del periodo me sorprendan. Les doy esa posibilidad de la duda. Ahora, los hechos son los hechos, las estadísticas son las estadísticas. Los homicidios se mantienen,
lo que le llaman femicidio se mantiene, lo que le llaman violencia hacia la mujer o violencia de género se mantiene, la situación en Uruguay se mantiene. Y mientras tanto, se habla de que entonces lo que hay que permitir para mayor inclusión y que la sociedad en su conjunto sea más feliz es permitir que un drag queen baile en presidencia y darle dinero para ese motivo. Es generar más comunas de la mujer, generar más organismos de violencia de género, mantener esta nefasta ley de violencia de género que es la 19.580, que no ha servido. Por un lado, no ha servido para defender a las mujeres víctimas, porque es una realidad. El incentivo económico y la posibilidad que brinda para hacer denuncias falsas hace que inclusive mujeres que son víctimas y que en mi actividad periodística he tratado, no sean defendidas víctimas reales. Mujeres que son, y lo voy a decir de una manera que a lo mejor no es lo mejor para decirlo en un horario radial, pero mujeres que son cagadas a palo por su pareja, no son defendidas porque las fiscalías están saturadas. Que tenemos casos como el del fiscal Iglesias, que habló de que más de 300 casos al año los tiene que archivar. ¿Por qué? Porque las fiscalías están saturadas. Porque tenemos un código de procedimiento penal que se aprobó en el año 2017, fruto y con el ideólogo de Jorge Díaz, que fue el ideólogo principal de este código de procedimiento penal, que es una mala copia del sistema anglosajón, mal aplicado en Uruguay, y que ahora este mismo ideólogo nos dice, no, la situación falla, necesitamos un Ministerio de Justicia. Mientras tanto, mujeres que son víctimas reales le dicen, no, vos andá a la comuna de la mujer. Siendo que hay casos, y nos pueden mandar mensajes, les puedo mandar la información, les puedo mandar los expedientes, de mujeres que han ido a comunas de la mujer y les han dicho, no, tomate una pastillita, tomate un medicamento, nosotras no estábamos para eso. Cobrando un sueldito, cobrando sueldazos. Y así estamos en Uruguay. Al mismo tiempo que hay hombres que son condenados sin tener acceso a presentar pruebas, a presentar testigos en juicios en los cuales son condenados por la ley 19.580, que además motiva a que la gente denuncie, a que mujeres denuncien o a que personas trans denuncien a hombres. ¿Por qué? Por el incentivo económico. Porque uno de los artículos de esa ley es que si vos salís ganando, que además es muy probable que salgas ganando porque se viola el principio de inocencia, te pueden llegar a pagar el equivalente a 12 sueldos, a un año de sueldo de esa persona. Y así tenemos un montón de casos de desvinculación de padres de sus hijos también. Porque esto también se da con casos de violencia o supuesta violencia intrafamiliar. Que nuevamente aclaro, ojalá la ley sirva o sirviese para proteger a las mujeres que verdaderamente son víctimas. Teníamos ya una ley, o todavía es vigente, ¿no? Pero con la ley 19.580 medio que de facto la anularon, que es la ley de violencia doméstica. La 17.514 creo que es, ahora no me acuerdo exactamente el número. Que perfectamente se le pueden ampliar los articulados para proteger más a las mujeres, por poner un ejemplo. Porque sí hay una realidad. A nivel biológico y a nivel físico hay cierta asimetría de poder y de violencia física que el hombre puede llegar a generar sobre la mujer. Y capaz que la normativa eso lo tiene que contemplar. Porque los hombres y las mujeres no somos exactamente igual. Ya a nivel biológico, generalmente el hombre tiene un poco más de masa muscular que la mujer. ¿Eso se puede llegar a contemplar por la normativa? ¿Soy abierto? Sí, perfectamente, puede llegar a ser así. Ahora, cuando lo que hace la normativa es ser violatoria del artículo 8 de nuestra Constitución y ampararse en un código de proceso penal que es violatorio de los artículos 15 y 16 de nuestra Constitución, sacándole a los jueces la capacidad de juzgar y volviéndonos un país fiscalista, bueno, después vemos los efectos, después vemos el desastre y este gobierno no ha hecho nada al respecto. El gobierno pasado, ojo, tampoco. El gobierno pasado liderado por la calle Pou tampoco. Con 54% de mayorías parlamentarias. Sí, podemos hablar que eran mayorías sumando a Partido Nacional, Partido Independiente, Cabildo Abierto, al Partido Colorado. Pero bueno, echándole a todos esos juntos la culpa a la coalición multicolor, no cambiaron nada. Sobre el final del gobierno tiraron alguna propuestita para cambiar esta situación específica de la que estoy hablando, de la ley 19.580. No llegó absolutamente a ningún lado. Y así vamos en Uruguay, a los ponchazos. Y hay tantas cosas que están mal,
que no les damos pelota. Ahora en este gobierno, por ejemplo, no hacemos énfasis en la cuestión de la vivienda. Le dijeron a Cecilia Cairo, cuando asumió, la que tuvo que renunciar, Orsi le dijo, vos gastá. Y ella salió por todos lados a decir, a mí me dijeron que gaste, yo voy a gastar. Pero cuando te pones a analizar de dónde venía la situación de la vivienda, veníamos de un gobierno anterior que tenía ya partidas asignadas por 480 millones de dólares para la cuestión de la vivienda, que lo destinaron al plan de avanzar, y después Florencia Arbeleche junto a Susana Arbeleche fueron juntitas las hermanitas, una directora de la DINISU, otra ministro de Economía, al Banco Interamericano de Desarrollo, a pedir 60 millones de dólares más para la política de vivienda, totalizando en el periodo de gobierno pasado 540 millones de dólares asignados a la política de vivienda solo para el plan avanzar. Y cuando llega el final del gobierno, de los 122 asentamientos que prometieron que iban a intervenir, no intervinieron ni 30. Y cuando llega un ciudadano común, como yo, ejerciendo mi actividad periodística, y trato de hacer un pedido de informe, ¿qué me contestó? Además de que me contestaron fuera de fecha, como hacen siempre, y te dan 1000 vueltas y no te quieren contestar, pero cuando por fin me contestaron, ¿qué me contestaron? No te podemos dar esa información. Si no me acuerdo mal, por los artículos 411 y 412 de la Ley de Urgente Consideración. ¿Qué dice? Que como los fideicomisantes, que son una caja negra, como los fideicomisantes del plan avanzar son privados, no te podemos decir a dónde fue la plata. No te podemos decir cómo van avanzando las obras. No te podemos decir cuánto de lo que vos decís es verdad. En otras palabras, me dijeron, cállate la boca. Vos no vas a poder dar nada de información. Y además tenemos leyes para que vos no puedas salir a decir en tu microfonito nada. Porque acá mandamos nosotros. Somos la política y mandamos sobre ustedes. Y así se queda la situación. Y la política es todo así. Y este gobierno lo que tiene es un poco eso también. Una pantalla de humo atrás de otra. Es todo humo, 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 humo. Y hay tanto humo que te empezás a ahogar. Y a lo mejor tenés el fuego abajo, en tus pies, y te está quemando, y te está empezando a quemar las piernas. Pero vos ni te das cuenta porque hace mucho calor por todos lados, y no sabes para dónde ir, y el humo no te deja ver, y te empezás a ahogar, y quedás mareado, y vas por ahí mareado de un lado para el otro, con los pies quemados, pensando que vas a llegar a alguna puerta, y lograr salir y escapar del incendio. Pero no, estás atrapado en el incendio. Y los bomberos están afuera mirando. Y el líder de bomberos les dicen, quédense ahí, déjenlos prenderse fuego, que no pasa nada. Esa es la situación triste de nuestro querido Uruguay. En fin, muchas gracias por estar ahí, como todos los miércoles, en vivo por nuestro canal de YouTube, en donde estamos. De lunes a viernes, por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Hago acuerdo de que tenemos habilitados los miembros del canal, con la posibilidad de poder ser partícipes de este proyecto en la lucha por los valores liberales del Uruguay. Un proyecto de Organización Libertas, primera organización liberal del Uruguay. Muchas gracias por estar ahí. Esto ha sido un breve análisis, repaso, interpretación y, cuándo no, opinión de lo que ha sido este gobierno frente amplista en estos 10 meses. Si tuviera que utilizar una palabra para definir este gobierno, utilizaría humo. Mucho humo. Humo, humo, humo. Ojalá los siguientes años sean mejores que este. Y ojalá mis predicciones de que seguirán aumentando la intervención sobre la vida privada de los ciudadanos y de que seguirán ahuyentando empresas, que ese es otro tema que ha sido característico de este gobierno. Se han ido muchas empresas de gran capital del Uruguay en este año 2025. Esperemos que mis predicciones sean equivocadas
y este gobierno atraiga grandes capitales y que aumente la inversión extranjera en el Uruguay y que pueda crecer el empleo, que puedan crecer las pymes y que podamos salir de esta situación en la cual hemos normalizado la inseguridad, hemos normalizado el narco, hemos normalizado la precariedad laboral, hemos normalizado tratar a la pobreza como algo normal y que hemos normalizado decirle clase media a mucha gente que es pobre y que no le da para llegar a fin de mes, pero que igual le decimos clase media. ¿Por qué? Simplemente por el miedo que tenemos de hablar de cuánto es la verdadera pobreza en el Uruguay y de cuánto es la verdadera extrema pobreza en el Uruguay y de discutir cómo se mide. Muchas gracias por estar ahí, día a día acompañando, para saber, para ver y para escuchar en dónde estamos. Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay, de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos?